¿Qué tal, docente y compañeros? Mi nombre es Fabián Vera Soberanes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Mi número de matrícula es ES 16 11 31 07 91. La materia en curso es Fundamentos de Investigación y la actividad a realizar corresponde a la unidad 1, Principios de la Investigación, Evidencia de Aprendizaje, Importancia y Uso de la Investigación. La actividad consiste en definir el concepto de investigar, explicar cuál es su utilidad en el mundo en general y por supuesto en nuestra vida profesional. Además, debemos explicar en qué consisten las fuentes de investigación, cuáles son las características y qué criterios de confiabilidad son los necesarios a la hora de consultarlas. Finalmente, se nos pide mencionar cuáles son los instrumentos que se pueden emplear para recopilar información y cuál es nuestra experiencia a la hora de utilizarlos para hacer una síntesis. Bueno, primeramente lo que debemos definir es qué se entiende por investigar. La investigación es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o también interrogantes de carácter científico. También se podría decir que investigar significa buscar información sobre determinado tema en específico, tratando de comprender dicho tema, asimilarlo, así como tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible para saber y conocer a fondo el tema de investigación. La investigación es un proceso que permite conocer y descubrir a través de algún método la realidad para poder comprenderla e interpretarla. Es un acto de descubrimiento que requiere curiosidad, dedicación, mucha lectura y reflexión, pues su resultado es describir la realidad que nos rodea. ¿Cuál es la utilidad de la investigación en el mundo y en nuestra vida profesional? Nos permite ampliar los conocimientos de forma concreta y precisa, abriéndonos posibilidades de todo tipo. Permite al ser humano evolucionar, desarrollarse y progresar por medio de los conocimientos adquiridos. El ser humano es curioso por naturaleza y desde siempre ha querido saber cómo funcionan las cosas. La investigación es la mejor manera de convertir una teoría en práctica y saber si lo que se creía que funciona de una manera lo hace así o si se estaba equivocado y funciona de otra manera. El rol de la investigación en la formación profesional se define como un proceso educativo constante, que enriquece el saber del profesionista, ya que propicia nuevos conocimientos como resultado de la interacción entre vivencias en la profesión y la sumatoria de las teorías adquiridas en su quinquenio formativo, las cuales confronta, cuestiona, afirma, controvierte y reafirma, probando su validez con esa actividad experimental vivida en un trabajo de campo y en la obtención de una serie de datos que analiza, estudia, concluye y luego condensa en su informe final, permitiéndole la realización argumentativa y escritural de los resultados, para luego sustentarlos y socializarlos ante la comunidad científica y experta en la temática investigada. Esta es otra forma de enriquecer educativamente al futuro profesional, prepararlo con una capacidad de indagar, de enfrentar problemas y los retos de la ciencia y de la sociedad. Tipos de investigación. Existen infinidad de enfoques que se le pueden atribuir a una investigación, los cuales pueden depender de la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Dentro de esta clasificación se encuentra la investigación exploratoria. También se encuentra la investigación descriptiva, la investigación correlacional, la investigación explicativa. También pueden clasificarse según el tiempo en que se efectúan, y estas pueden ser investigaciones sincrónicas, que son las que estudian fenómenos que se dan en un periodo corto, o bien investigaciones diacrónicas, que son aquellas que estudian fenómenos en un periodo largo con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. Otra forma de clasificar las investigaciones es según la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de investigación y son las siguientes. Investigación cuantitativa. Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo directo. La investigación cualitativa. Es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. La forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que pretende ubicarse en el tiempo o desde un punto de vista de dimensión cronológica y distingue entre las investigaciones de las cosas pasadas o bien históricas, de las cosas del presente o descriptivas
y de lo que pueda suceder, es decir, investigaciones experimentales. ¿Cuáles son los pasos para realizar una investigación? Un proyecto de investigación sirve para aclarar las ideas y presentarlas a los demás de una forma ordenada, y para esto, sea cual sea el tema a tratar, hay que seguir una serie de pasos. El primero de ellos es determinar el tema de investigación, es decir, nos debemos contestar la pregunta ¿sobre qué voy a investigar? Aquí debemos delimitar las áreas a tratar, porque naturalmente un mismo tema tiene demasiadas puntas, y no las vamos a poder abarcar todas en un solo trabajo. Las delimitaciones pueden ir de acuerdo a límites cronológicos, temáticos, espaciales, geográficos, genéricos, etc. Todo esto del tema o objeto de estudio. El siguiente paso es ¿qué tipo de investigación vas a realizar? Existen por lo menos a grandes rasgos dos tipos de investigaciones, las principales y las secundarias, por lo que tendremos que optar por una o por otra, aunque es cierto que también pueden mezclarse. Paso número 3. Justifica tu investigación. Se debe justificar la opción del tema elegido, aun cuando se nos haya dado previamente. Para este punto se debe tener en cuenta la originalidad, la pertinencia y la utilidad del tema a tratar. Un tema original no tiene por qué ser algo que no se haya tratado antes, sino que la originalidad puede consistir en un nuevo enfoque que nosotros aportaremos, como vimos, ya sea desde trabajos previos o desde algo que se puede hacer a partir de cero. Paso número 4. Reunir el material necesario. Una vez que se tenga la elección del tema y se tenga en claro qué pregunta responder respecto a qué investigar, el siguiente paso es reunir la información necesaria para empezar a realizar el trabajo. Se puede acudir a la biblioteca, a internet y mucho mejor si se pueden realizar entrevistas a expertos que puedan aportar una información valiosa a la investigación. Es fundamental comprender lo que se está leyendo para no perder tiempo con materiales que no aportarán nada a la investigación. Paso número 5. Definir el marco metodológico de tu investigación. Se le dará a la investigación un enfoque cualitativo o cuantitativo. En el cualitativo es donde más se utilizarán los datos que se han recabado, ya sea información, entrevistas, archivos, etc. Mientras que en el cuantitativo es más propicio si se quieren demostrar teorías ya existentes. Paso número 6. Comenzar a escribir nuestra investigación. No importa que no se tenga todo lo que se necesita para comenzar a escribir nuestro trabajo. Este es un punto complejo, pero se debe dejar de lado el temor a la página en blanco, ya que cuanto más demoremos el comenzar a escribir, menos tiempo tendremos para corregir. Naturalmente, a medida que comencemos a plasmar nuestro trabajo, empezarán a aparecer nuevos retos, nuevas preguntas que tendremos que responder, contradicciones y demás aspectos. Pero es fundamental que empecemos con un bosquejo para organizar nuestras ideas y poder volver sobre estas cuestiones. Debemos hacer notas sobre los puntos en los que queramos volver, ya sea para complementar una idea o para desecharla. Pero no debemos perder de vista nunca la pregunta inicial de nuestra investigación, ya que si lo hacemos podemos caer en el error de desviarnos por completo de nuestro tema principal. Paso número 7. Revisar y editar nuestra investigación. Finalmente, antes de presentar nuestra investigación, debemos revisarla de principio a fin. Desde el aspecto fundamental, que es el haber contestado a la pregunta de investigación sobre el tema, a otros más formales como citar correctamente las fuentes de información, la bibliografía, cuidar la ortografía, contar con un correcto índice sobre el trabajo y todos los elementos que hagan que nuestra investigación esté, además de correcta, bien presentada. ¿Qué son las fuentes de información? Se les denomina así a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Las fuentes de información se clasifican en dos grupos principales, los cuales son fuentes de información primarias. Son fuentes que contienen información nueva y a las cuales se puede tener acceso directamente o mediante las fuentes secundarias de información. Los documentos primarios registran los resultados inmediatos de la investigación o nuevas orientaciones de hechos ya conocidos. Algunas de las características de las fuentes primarias de información son que ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular, componen la colección básica de una biblioteca,
ya que pueden encontrarse en formato tradicional impreso, como lo son los libros y las publicaciones seriadas, o en formatos especiales como los microformas, los videocassettes y los discos compactos. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Fuentes de información secundarias. Son aquellas que nos hacen referencia a documentos primarios, y que son las que nos permiten analizar esos documentos primarios para poder organizar los datos que poseen de manera tal que los usuarios puedan tener accesibilidad a ellos. Dicho de otra forma, es un tipo de material ya conocido, pero organizado según un esquema ya previamente determinado. Algunas de las características de las fuentes secundarias de información son: informar sobre temas de interés en diferentes contextos, o conducir al usuario a la recuperación de información de su preferencia. Proporcionar datos puntuales de consulta rápida. Es información previamente ordenada, ya sea alfabéticamente, cronológicamente, etc. Está disponible y al alcance de todos, generalmente en la sección de referencia de una biblioteca, por ejemplo. A continuación describiremos los criterios de confiabilidad que deben reunir las fuentes de información que utilicemos para la realización de nuestra investigación. Para considerar una fuente de información confiable, se deben tener en cuenta ciertos aspectos importantes, los cuales describiremos a continuación. Número 1. Relevancia. Es un elemento basado en el juicio. Usualmente, para establecer la relevancia, se debe determinar qué información necesitamos, qué tipo de fuentes vamos a utilizar y cómo utilizaremos la información. Es importante determinar la relevancia en torno al tema que estemos investigando. Número 2. Alcance. Para conocer si el documento que hemos seleccionado tiene el alcance adecuado, debemos examinar si el contenido de la información tiene un balance entre los datos y las opiniones. Como marco de comparación, debemos consultar otras fuentes que presenten otros puntos de vista a favor o en contra del tema. Esto nos ayudará a enfocar nuestro proyecto desde varias perspectivas. Número 3. Relación autoridad-credibilidad. Para determinar la autoridad de la fuente, se toman en consideración varios aspectos. Al comparar un documento de una base de datos contra un documento que aparece en Internet, se puede inferir que los documentos contenidos en las bases de datos incluyen elementos esenciales tales como nombre del autor, el título de la publicación, la fecha de publicación y más. Por otro lado, en Internet muchas veces los documentos no presentan estos datos esenciales. En cambio, los documentos que aparecen en las bases de datos pasan por un proceso de revisión, ya que está en juego la reputación de la empresa, mientras que los documentos publicados en Internet no tienen ningún mecanismo de control de calidad y cualquier persona puede publicar en este medio sin necesariamente tener la experiencia y peritaje en el tema. Para determinar la autoridad en documentos de Internet, se puede tomar en consideración los dominios o direcciones electrónicas. Las más recomendadas son .edu para instituciones educativas, .gov para agencias del gobierno, .org para organizaciones y .mil para agencias militares. Las menos recomendadas son las que terminan en .com para dominios comerciales y .net para dominios tipo network. Número 4. Actualidad. Para determinar la actualidad, se toma en consideración la fecha de publicación del documento. Hay tres escenarios principales al momento de buscar información, los cuales son: información actualizada, información de los últimos 3 años e información publicada que excede los últimos 3 años, en algunos casos históricos. Entre la información actualizada están los temas científicos, los de negocios y mercadeo, la política, algunos temas sociales de actualidad, la medicina y más. En los demás casos, usualmente se acepta la información de los últimos 3 a 5 años. En la mayoría de los casos, cualquier información de los últimos 6 años o más se considera obsoleta. La excepción son los temas de historia y literatura, donde las fechas de publicación no es un factor relevante. Es importante recordar que la publicación de un libro puede tomar años. El publicar un artículo en una revista puede tomar meses, y que la información contenida en estas fuentes será más antigua que la fecha de publicación. Número 5. Objetividad. La objetividad se define como la verdad basada en datos comprobables, sin tomar en consideración las reacciones que esto provoque en otros.
Si partimos de la premisa que la información nunca es totalmente objetiva, entonces debemos prestar mucha atención a este criterio. Existen varios factores que impiden que la información pueda ser objetiva, y estos son las necesidades, la forma en que perciben los hechos, los valores e intereses de los autores. Otros factores son el contexto social que refleja las actitudes y valores de la época en que se escribe el documento. Para cumplir con este criterio, debemos evaluar y cuestionar los diferentes puntos de vista sobre un tema, la verdad y la exactitud de la información. Número 6. Exactitud. La exactitud se mide a base de información correcta y exacta. Usualmente se recomienda que para validar la exactitud se compare la información con otra ya investigada y verificar los datos en fuentes impresas. Es importante considerar que la información no actualizada tiende a no ser exacta. Por otro lado, las páginas electrónicas que pertenecen a una organización se consideran regularmente estables, mientras que las páginas electrónicas que pertenecen a un individuo se consideran inestables, en cuyo caso es mejor no utilizarlas. Por último, describiremos los instrumentos más comúnmente utilizados para la recopilación de información. Número 1. La encuesta. Se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos que es regularmente representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Número 2. La entrevista. La entrevista tiene como objetivo recabar información, adiestrarse en los recursos y modalidades de la misma y prepararse para la situación de ser entrevistado. En orden a la evaluación, la entrevista se puede hacer tanto individual como a un grupo de trabajo completo. Desde este punto de vista, es una inmejorable técnica para conocer y valorar el trabajo de un grupo o de cada uno de los individuos. Número 3. Observación directa. La observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse cada vez más, debido a que su finalidad es obtener información de manera directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual, en la actualidad, están utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de la persona en su sitio de trabajo. Número 4. Análisis de documentos. Es una técnica basada en la revisión minuciosa de fichas bibliográficas, con la finalidad de filtrar la mayor información que pueda sernos de utilidad. Se usa en la elaboración del marco teórico de nuestra investigación. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el propósito de complementar los datos en la mayor medida posible. Número 5. Internet. Consiste en navegar a través de diferentes sitios en la web, con la finalidad de obtener o complementar la información necesaria para nuestra investigación. No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de obtener información. Se ha convertido por mucho en uno de los principales medios para recabar información. Bueno, docente y compañeros, con esto concluyo mi actividad. Espero que haya sido de su completo agrado y comprensión. Espero sus comentarios al respecto. Les repito, mi nombre es Fabián Vera Soberanes y me despido no sin antes agradecerles por su atención y desearles mucho éxito en su actividad y a lo largo de este curso y del semestre en general. Saludos a todos y que estén muy bien. Hasta pronto.